Javier Ortega. Les presento a don Javier Ortega. Como ya le conocen todos, ya le ven como uno de la familia. Pero, Javier, es teatro, porque ¿cuándo ha roto con el Partido Popular? ¿Cuándo ha roto? Bueno, el día que le dijo Rivera que usted, Rajoy, es el problema y usted, Rajoy, se tiene que ir. No, lo digo porque en Granada, en noviembre del 2014, como sabe, fue cuando Vox interpuso la querella por delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. Tuvimos a la Fiscalía en contra, ningún otro partido nos apoyó, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, nadie. Vox se quedó solo manteniendo esa querella. Vox logró que pasara, como decía la Fiscalía, que solo era una cuestión de 1 o 2 funcionarios, a que hubiera más de 10 funcionarios implicados, varios directores generales de la Gerencia de Urbanismo, que pasáramos a que se imputase a la concejal de urbanismo, y ahora por fin, últimamente ya han imputado al alcalde y se hizo la operación de la UDEF. Lo de Ciudadanos rasgándose las vestiduras, cuando desde noviembre del 2014 y lo del Partido Socialista y lo del Partido Popular sabían, porque los hechos de la querella se publicaron, nosotros lo comunicamos a todos los medios de comunicación, nadie nos hizo caso, porque en el fondo todos estaban esperando que no saliera a la luz pública. Por fin, el otro día, la UDEF, a instancias del juez instructor, llevó a cabo una operación de registro del ayuntamiento, sí, con la correspondiente detención del alcalde. Por tanto, todos estos que ahora se rasgan las vestiduras y que hacen un teatro con respecto a que rompen su plazo y tal, pues llegan tarde y además resulta, eso sí que resulta tremendamente electoral, hacerlo ahora y no en noviembre del 2014, cuando comunicamos todos los datos que había sobre la tremenda trama de corrupción que había en el Ayuntamiento de Granada del Partido Popular. Vosotros, Vox, que habéis ido a la Audiencia Nacional a presentar, ¿qué cosa? Una denuncia. Una denuncia. Sí, tal vez lo primero que comentas, Javier, es lo más triste. Es decir, sí, no ha habido fiscal general. No ha habido Fiscalía General del Estado, no ha habido Abogacía del Estado, no ha habido ningún partido político, ministro de Justicia. Nadie, absolutamente ha hecho nadie. Es decir, vicepresidenta del Gobierno. Nada, nos quieren acostumbrar a que en este país un terrorista, y digo terrorista porque ha sido condenado por la Audiencia Nacional y ratificado por el Tribunal Supremo por pertenencia a la banda terrorista, que sale en un medio de comunicación que no debería salir, que sale allí haciendo todo tipo de justificación. Diciendo cosas que son manifiestamente falsas, como por ejemplo, no queríamos matar en Hipercor. Claro, por eso mezclasteis los explosivos con unas sustancias adherentes para que la gente se pudiera quemar más y mejor, ¿no? Dice, no, Miguel Ángel Blanco, yo estaba en la playa, no era ese el día que tenía que morir. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto se va a consentir? Fíjate, Javier, y cuando este periodista, que lo lamentable es que haya un medio de comunicación que le dé voz, y ya no es la primera vez, porque hemos tenido que ver también al llamado carnicero de Mondragón, con 20 atentados y 17 asesinatos a sus espaldas, salir también en medios de comunicación. O sea, no deberían salir y no debería haber ningún medio de comunicación que diera voz a esta gentuza, ¿no?, a estos terroristas. Pero que salga en un medio de comunicación y que cuando le pregunten si condena la violencia diga que no lo va a hacer, porque eso es tanto como decir que te han ganado, que te has humillado, que te has bajado los pantalones, o decir, por ejemplo, que no se nos puede pedir ahora que condenemos una cosa del pasado, o sea, los asesinatos de niños, de mujeres, de toda gente inocente, es una cosa del pasado. Cuando yo no lo condenaba entonces, pues no lo voy a condenar ahora. Y así una sucesión de cosas. O salir en una manifestación en Bilbao sujetando una pancarta con presos terroristas que tienen a sus espaldas pues 13, 15, 17 asesinatos. Esto no ocurre en ningún país del mundo. Yo no me puedo imaginar, y no conozco ningún país del mundo donde los terroristas, primero, habiendo sido condenados a 1.200 años de cárcel, estén en la calle. Segundo, que cuando salen de prisión se permitan el lujo de ir a medios de comunicación, de convocar manifestaciones y de reivindicar la acción, porque lo más terrorífico es apología, reivindican los crímenes, y cuando se les dice si tienen algún mínimo de arrepentimiento, te dicen que no tienen por qué arrepentirse, que lo hicieron y punto. Es decir, en el fondo es una justificación, como dice el Código Penal, una justificación del crimen que supone una automática humillación. Por tanto, esta mañana hemos interpuesto, Vox, a través de sus servicios jurídicos, hemos interpuesto ante la Audiencia Nacional y también ante la Fiscalía General del Estado, para que tenga la Fiscalía
y esperamos que lo haga, que cumplir con su deber de persecución del delito. Tenéis por ahí una fotografía de ese momento en el que presentan la denuncia, cuando podáis la colocáis. Perdón. Nada, decía que dos denuncias, o sea, una denuncia, pero se ha interpuesto tanto ante la Fiscalía como ante la Audiencia Nacional, en la que se explican todas las manifestaciones que ha hecho Otegui en esa entrevista, se explica todo lo que ocurrió en aquella concentración y sobre todo se pone en manos de la justicia, porque nosotros creemos en el Estado de Derecho y creemos que estas cosas las tienen que limitar los tribunales y tienen que perseguir a quien sigue justificando el crimen, a quien sigue alabando a los que han asesinado y pidiendo, que esto es terrorífico, pidiendo la excarcelación de los que llaman presos políticos. Y esto es intolerable, porque en un Estado de Derecho no debería haber un solo juez que tolerase, y me estoy refiriendo ahora y pensando en algunos jueces de la Audiencia Nacional, que luego nos salen con declaraciones como que eso es libertad de expresión, que por dignidad no deberían aceptar jamás que haya alguien que esté hablando de presos políticos en un Estado de Derecho. Aquí no hay presos políticos, aquí hay criminales, terroristas y asesinos que han sido condenados tras un juicio justo, con todas las garantías, con todos los medios de defensa y perfectamente homologable a cualquier país democrático del mundo, con una diferencia, que en esos otros países no vuelven a pisar la calle y aquí tenemos que soportar, y las víctimas tienen que soportar, que se paseen y que además hagan apología del crimen y del delito. Bueno, y además ese tono cobarde en el que dice, cuando le hablan de Hipercor, por ejemplo, dice, es que hicimos 3 llamadas, pero pusisteis la bomba, pusisteis el explosivo y le añadisteis una sustancia para que quemara más, para que se incrustara en los cuerpos de esas 21 personas que murieron en Hipercor. Pedazo de canalla. ¿Cómo te atreves a autojustificarte de esa manera tan vil? Y ahora voy a decir una cosa. Yo, de este tipo, al que ayer llamé cerdo, y hoy lo vuelvo a hacer, no me esperaba nada. Ahora, del reincidente Jordi Évole, de la Sexta, ¿esto qué pasa? ¿Esto qué pasa? No le importa a nadie que este hombre se mee la pechera de 1000 familias en España, o de más de 1000, y de muchos que estamos con ellas. Según su razonamiento, dice, es que en Hipercor, claro, aquello fue un antes y un después, allí aquello nos molestó mucho. Dentro de la organización terrorista hubo algunos que estuvieron, bueno, enfadadísimos, les duró el enfado hasta el siguiente asesinato. 20 años después, produciendo asesinatos. ¿Qué contrición produjo eso en la banda terrorista ETA? Tremendo, tremendo, es verdad. Dice, ¿por qué eran trabajadores? ¿Qué pasa, que los que llevaban tricornio, o los que llevaban boina de la Policía Nacional, o los que uniformados del Ejército no son trabajadores? Javier, venimos asistiendo tristemente a lo que ya hace años algunos denominábamos la hoja de ruta del blanqueo del terrorismo, que comenzó con aquellas sentencia del Tribunal Constitucional legalizando las franquicias proetarras, que tuvo otro segundo paso importante una vez que ya estaban en las instituciones, que tenían dinero, que los herederos de Herri Batasuna, los proetarras de siempre, los que les dan la información, los que les financian, los que han coaccionado a los españoles en todos los pueblos en los que han estado en ayuntamientos, venía la segunda fase, que fue la rapidez en la que el gobierno cumplió aquella sentencia infame de derogar la ley Parot, la llamada doctrina Parot, y con la velocidad del rayo comenzar, cosa que otros países no hicieron cuando tuvieron sentencias equivalentes, estoy pensando en Inglaterra, llevar a cabo las excarcelaciones. 5 años se tomó pensar Inglaterra una excarcelación. Una excarcelación. Aquí se liberaron a la velocidad del rayo en 24 horas. Todavía fue peor. Aquí hubo un compromiso firme del ministro de Justicia, que se llama Alberto Ruiz Gallardón, y del ministro del Interior, que se llama Jorge Fernández Díaz, de que esos casos iban a ser mirados uno a uno y con lupa. Y en la realidad, en la pura verdad de la calle, lo que ocurrió es que en 3 días se excarcelaron más de 150 etarras. Salían como conejos de la cárcel, con homenaje al llegar a su lugar de nacimiento. Con homenaje. Esto es un escarnio, fue un escarnio monumental, que muchos españoles no esperábamos del gobierno del Partido Popular, sinceramente se lo digo, porque así me lo decían entonces y ahora por las calles. Todavía ese es el motivo que separa a muchos españoles de la idea de votar al Partido Popular si se repiten elecciones. Lo digo por si
hay alguien que tome nota por ahí, alguna riola del planeta. Ahora que cumplen con los funcionarios, a lo mejor es momento de cumplir con las víctimas del terrorismo y hacer algo, o con el Estatuto de Cataluña y hacer algo. Bueno, tenemos ya la fotografía de cuando han ido estos señores de Vox a la Audiencia Nacional, Santiago Abascal y usted mismo, Javier Ortega, a la puerta de la Audiencia Nacional, ese tribunal de excepción que, en fin, yo creo que a veces uno debería replantearse si merece la pena que existe, porque si existe para combatir el terrorismo y no es capaz de hacer nada cuando hay alguien que sale haciendo exaltación y alarde del terrorismo en una cadena máxima audiencia, territorio prime time, territorio incluso infantil, pues óigame, no sé, ¿para qué sirve la Audiencia Nacional? Me lo van a explicar poco a poco, que necesito tiempo para entenderlo. Fíjate, Javier, que hablábamos de que ha habido una época de una primera fase, ¿no?, que fue ese blanqueo de las franquicias, volviendo a las instituciones, cuando estaban completamente arrinconadas, sin financiación, sin visibilidad pública, fue lo que podríamos llamar el blanqueo institucional. Después vino el blanqueo judicial, ¿no?, con esta doctrina Parot, el levantamiento o la derogación de la doctrina Parot, y el blanqueo de las sentencias. Las sentencias se convertían en papel blanco y salían a la calle terroristas con múltiples asesinatos. Y ahora viene el blanqueo político. Incluso de que se tradujeran. Recuerde el tema. Sí. Venían sin traducir, pero ya se cumplían por si acaso. Por si acaso. Bueno, así llegaban, minutos después de llegar. Por si acaso. Y ahora estamos en la tercera fase de la que Otegi es el baluarte, que es el blanqueo político electoral. Es decir, ahora quieren que nos traguemos el que tenemos que aceptar ver a los terroristas como esto presentándose ya a unas elecciones generales con grupo parlamentario y no sé cuántas cosas más. Y esto es intolerable. Yo quiero pensar en la inmensa mayoría de españoles, con independencia de que hayan votado al Partido Socialista, al Partido Popular, a Ciudadanos, a quien sea, que hay cosas que no se pueden aceptar. Y no se puede aceptar que 900 muertos hayan quedado en el olvido y que todo el dolor que han causado a todos los españoles se tape ahora con esta infamia de borrón y cuenta nueva y empezamos de cero. No se puede aceptar esto en ningún Estado que tenga una mínima dignidad y un mínimo de respeto hacia las personas. Javier, cuando ocurre estas noticias te produce una sensación pues, de tristeza, porque en definitiva creo que hay que reconocerles que tanto Ousban como Manos Limpias han hecho una labor extraordinaria en la lucha contra la corrupción y destapando muchos asuntos. Nosotros como Vox y nuestros servicios jurídicos hemos coincidido en algunas acciones. Estoy recordando ahora, por ejemplo, la querella contra Artur Mas, y que realmente yo siempre he tenido el concepto respecto a ellos de que desde el punto de vista profesional eran muy respetables, sus acciones realmente eran muy bien fundadas y muy contundentes. Ahora, lamentablemente, si es verdad, con ellas, claro, este es el problema, que es que hay que saber realmente y que se esclarezca lo que ha ocurrido, porque sería muy triste, la verdad. A mí me da pena que unas organizaciones que han hecho una labor extraordinaria pues pasen a la historia como unas organizaciones que se hayan dedicado pues al chantaje, a la extorsión y a utilizar las acciones judiciales, porque eso nos crea a los demás que utilizamos la acción popular pues una mala imagen, ¿no? Parece esto perjudica muchísimo, claro, la figura de la acción popular. Javier, creo que es importante que todos nuestros espectadores sepan que la acción popular viene perfectamente recogida en la Constitución, es un derecho constitucional. Y yo el otro día me recriminaba que muchos se han querido cargar. Que muchos se han querido cargar, ciertamente. Y me recriminaba un diputado de Ciudadanos diciendo que los partidos políticos, era a raíz de la acción que estábamos comentando en un programa de esta casa, en El Gato al Agua, estábamos comentando la acción que se había producido en Granada, y de alguna manera nos recriminaba diciendo, bueno, que no nos tenemos que dedicar a estas cosas. Y yo le decía, mira, ponía 3 ejemplos. Mira, cuando nosotros interpusimos la querella, también coincidimos en la acción popular con Manos Limpias contra el secesionista de Artur Mas, tuvimos enfrente a la Fiscalía durante más de 2 meses el fiscal general del Estado pegándose con los fiscales de Cataluña para no tener que interponer la querella. Al final, si hay abierto un procedimiento es gracias a los que ejercitamos la acción popular. Permíteme 2 ejemplos más para que se entiendan la importancia de la acción popular. Una acción popular que ha de ser siempre honrada, profesional, y en nuestro caso, además, lo digo claramente, gratuita. Porque sin golfos, ¿no? Pero fíjate, otro de los asuntos, cuando interpusimos denuncia contra la ANC, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, más de 5,5 millones pagados con el dinero de todos los españoles a través de la Generalidad. Se dedicaban a todas estas campañas de odio a España, a organizar manifestaciones secesionistas, y al final denunciamos a la Fiscalía. ¿Sabes lo que hizo la Fiscalía de Barcelona? Archivarlo. Bueno, pues al final, gracias a la acción persistente
en este caso únicamente de Vox, logramos que se les abriera un expediente en la Agencia Española de Protección de Datos, se les condenara a más de 400.000 euros de multa y gracias a eso han tenido que suspender sus actividades. Y un tercer ejemplo, el que hablábamos antes de Granada. Si no llega a ser porque durante más de un año de instrucción Vox ha estado pidiendo y solicitando la imputación de estos corruptos del Ayuntamiento de Granada, del Partido Popular, en contra de la Fiscalía, en contra del Partido Popular, en contra de todos. Por tanto, podría seguir con una lista, que no voy a cansar a los espectadores, de cuántos casos, gracias a quienes ejercemos la acción popular, repito, de manera gratuita, porque creemos en el Estado de Derecho y porque creemos en las causas que estamos defendiendo, se ha podido llegar a cabo. ¿Que no sería lo ideal? Pues no, ojalá no tuviéramos que hacerlo y pudiéramos dedicar nuestros recursos humanos y materiales a trabajar en las cuestiones estrictamente políticas, pero es que nos obligan a denunciar todos estos casos porque si no, otros partidos miran para otro lado, la Fiscalía mira para otro lado. Es triste. Y luego hay otra manera en la que han intentado impedir, que también es importante que se sepa, la acción popular, ha sido cuando determinados magistrados, para que no podamos ejercer esa acción popular, nada más interponer nuestras acciones, nos imponen unas altísimas fianzas. Por ejemplo, en Granada, lo contaba yo el otro día, tuvimos que pedir una acuestación a todos nuestros afiliados y simpatizantes para poder pagar la altísima fianza que se nos había puesto. O, por ejemplo, en el caso de Bankia, tuvimos que retirarnos de la acusación popular, donde estábamos imputando delitos gravísimos. Por cierto, a corruptos de todos los partidos, del Partido Socialista, del Partido Popular, del Sindicato UGT, de Comisiones Obreras, etcétera, etcétera. Bien, pues tuvimos que retirarnos porque a un pequeño partido como Vox se le impuso una fianza para poder continuar de más de 20.000 euros, que nos suponía algo imposible en aquel momento porque no teníamos capacidad para pagarlo. Y así podríamos seguir enumerando casos en los que gracias a la acción popular se intenta que se haga algo de justicia en España, porque estamos en un Estado de Derecho a pesar de algunos. Don Javier Ortega, un placer enorme tenerle aquí. Muchísimas gracias.